Bienvenidos a los podcasts de la Alta Consejería Distrital de TIC. Soy Óscar Giraldo, integrante del equipo de comunicaciones de la entidad, y en esta ocasión vamos a hacer una colaboración con el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, IVO, donde vamos a hablar precisamente de este tema, la innovación pública, la manera como se desarrolla en nuestra ciudad y los aportes que hace el ecosistema que se ha ido creando desde hace varios meses. En esta edición tendremos 3 invitados. El primero de ellos es Santiago Amador, integrante del Laboratorio de Innovación Pública. También tendremos a Ángela Gómez, integrante de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Y por último, a Santiago García, un consultor en innovación e integrante de la Alcaldía Local de Suba. Bienvenidos. El primer invitado de nuestro podcast es Santiago Amador. Él lidera los proyectos y el componente estratégico del Laboratorio de Innovación Pública Bogotá, de IVO, y vamos a iniciar consultándole precisamente por el contexto. ¿Qué es innovación pública? Bienvenido, Santiago. Bueno, la innovación pública primero siempre se piensa que es en el sector público y no. La innovación pública es la innovación hecha no solo para el sector público ni por el sector público, sino la innovación que genera impacto público. La innovación, por ejemplo, que contribuye al desarrollo de los objetivos de la ONU, por ejemplo. La que soluciona un problema compartido por todos. No importa si la hace el sector público o el sector privado. Y lo otro, me parece muy importante decir que la innovación no es solo tener una buena idea. La innovación es, para mí, 2 cosas. Solucionar un problema que sea bien entendido. Y lo segundo, la innovación es una capacidad adaptativa. ¿Cómo hacemos que el gobierno y los actores de la innovación en la ciudad se adapten a los desafíos públicos, que los puedan resolver de manera integral y a veces rápida, reaccionar? Entonces, por ejemplo, llegó la pandemia. ¿Cómo hacemos para que el sector educativo esté preparado? Puede que no tenga la solución porque no sabíamos que eso iba a pasar, pero que por lo menos tenga la capacidad de reacción. Entonces, para mí la innovación pública es una capacidad adaptativa para resolver retos públicos. Santiago, teniendo en cuenta los resultados del 2022 por parte de IVO y del distrito, cuéntenos cuáles son los 3 proyectos de innovación pública más importantes para Bogotá. Pues tenemos muchísimos, tenemos varios proyectos, además no solo los nuestros, sino los de las entidades que están haciendo proyectos de innovación a veces con el apoyo de IVO, pero quiero resaltar 3 importantes. El primero lo llamamos Ciudadanía 360. La Ciudadanía 360 es un proyecto que está basado en un concepto y en una nueva habilitante que se llama el cerebro de datos de la ciudad, que es una forma de interoperabilidad, es decir, que se pongan en diálogo las bases de datos de las distintas entidades para articular servicios. El segundo es cómo combatimos el crédito gota a gota. Es un flagelo que es no solo peligroso, sino injusto, sobre todo con los estratos más bajos. Porque estos prestamistas gota a gota, en muchos de los casos, lo que hacen es usar mecanismos violentos de cobro. Hasta secuestro salió el otro día en una noticia. Además, intereses demasiado altos y deudas impagables, porque los modelos terminan la gente pagando 10 años cuando había pedido 100.000 pesos. Entonces, ¿cómo evitar eso? También basado en datos, esto con la Secretaría de Desarrollo Económico y con Ágata, trabajando muy de la mano con ellos, de hecho liderado por ellos, estamos trabajando en 2 tipos de productos. Uno, para proveerle al sector financiero formal información que habilite los créditos para los estratos más bajos, porque muchas veces los estratos no han acudido al banco, no están bancarizados o no tienen información o récord crediticio, entonces los bancos no le pueden prestar. Entonces, ¿cómo usar datos públicos? De la misma manera, no centralizándolos, sino consultándolos de sus bases de datos de una manera articulada para generar un scoring crediticio alternativo, basado en datos, por ejemplo, como pago de impuestos, como pago de servicios públicos, como si tiene o no vivienda, sobre pago de arriendo, en fin, información que tenga el sector público
que le permita al banco poder generar esa relación de confianza y de análisis de riesgo. Eso es lo primero. Y por otro lado, estamos trabajando en otro prototipo, distinto al escuela de edificio, que es cómo generamos entornos de confianza y de eficiencia en el manejo de la plata de los vendedores en calle, que les permita acceder a los créditos. Entonces, lo primero, ¿cómo logramos que todo sea muy digital? Porque muchas veces ellos tienen efectivo, pero es muy difícil, por ejemplo, escalar una solución cuando uno le va a prestar, no sé, 100.000, 200.000 pesos. Esa a veces no es un incentivo para el banco para prestar ese dinero. Entonces, ¿cómo logramos hacer que todo esté en el mundo digital, donde es más fácil y más barato los procesos de pago y cobro? Y el tercer componente, el tercer proyecto es Chatico. Es un proyecto que viene adelantando Gobierno Abierto de Bogotá. Chatico es el chatbot de la ciudad, es la inteligencia artificial que atiende a los ciudadanos. Obviamente detrás de eso está el portal Bogotá, que es un portal de talla mundial con muchísimas visitas, donde está toda la información canalizada sobre servicios y prestaciones, digamos, e información de la ciudad, pero queremos generar un vehículo, una puerta de entrada, que es este chatbot que ya existe, pero ya les cuento un poquito en qué estado está, y la idea es que ese chatbot incluso interactúa por WhatsApp con los ciudadanos y lo que hace es enrutar las preguntas o las solicitudes ciudadanas a través del sistema normal, de la página del portal y del back office que se supone, pero que sea una interfaz que cualquier ciudadano pueda preguntar. Entonces, ¿qué está haciendo Ivo en este caso? Está logrando o estamos en el proceso de rediseñar o de mejorar la experiencia de usuario para que, como preguntan los ciudadanos, la inteligencia artificial entienda como preguntan los ciudadanos típicos de a pie, los bogotanos. Santiago, ¿cómo funciona el ecosistema de innovación pública de Bogotá? Oscar, la innovación es ecosistémica, es decir, no se puede pretender que un laboratorio hace toda la innovación del distrito ni que una entidad lo hace. La visión es ecosistémica. Hay actores públicos como las secretarías, los institutos, las empresas públicas, pero también hay actores como las empresas privadas, los emprendimientos sociales, los startups, las universidades, las cajas de compensación, las consultoras de diseño e innovación. En fin, hay una serie de actores que están relacionados con el modelo de innovación, que además ayudan a que la innovación florezca. El proyecto urbano, que igual es importante, lo que supone es juntar a una serie de actores para generar innovación. La innovación requiere polinización cruzada, necesita que los actores se hablen, interactúen. Pero obviamente uno no crea un ecosistema, el ecosistema existe, lo que uno hace es dinamizarlo, decirle a cada actor, oiga, señor, usted está haciendo esto, pero usted es relevante para esto. Es como decirle a cada uno su papel. Además, que se encuentre la gente, metodologías en las que puedan crear puntos, convocatorias. Entonces, digamos, en Bogotá ya avanzamos parte del ecosistema y es crear una red de innovadores públicos, con más de 150 innovadores públicos, más o menos 2 por cada entidad. Y eso hace pues que ya estemos hablando de esto en la mayoría de las entidades y activando el intraemprendimiento y la innovación en las entidades públicas. Por un lado, ya vamos alrededor de 200, 250 miembros externos, no de la administración pública, del ecosistema de innovación pública, empresas y personas que se han dado de alta diciendo, oiga, yo tengo relación con este ecosistema o me gustaría pertenecer. Queremos llegar al menos 500, pero sabemos que hay muchísimos más. Y lo último que quería decir es, para darle forma a todo esto, estamos creando el Hub de Innovación Abierta, un espacio, más que físico, un espacio de encuentro, que puede ser después enfocado también en el distrito, pero un espacio de encuentro donde se unen actores públicos y actores privados a solucionar retos públicos. Santiago, muchísimas gracias por participar en nuestro podcast Bogotá Más Digital. En esta 4ª edición estamos hablando sobre innovación pública y precisamente los invito a quedarse con nosotros para conocer un caso de éxito en el distrito que está cambiando los hábitos de los ciclistas y la manera como se movilizan a través de este medio de transporte. Para esta segunda parte del podcast nos acompaña Ángela Gómez, integrante de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, una de las entidades distritales que se destaca por sus estrategias y acciones de innovación permanente, donde la ciudadanía ocupa un rol muy importante. Bienvenida y cuéntanos en qué consistió el experimento Influencia Social en el cumplimiento del semáforo en rojo en ciclistas.
el experimento se hizo el año pasado, en noviembre del año pasado, y queríamos con el experimento probar una hipótesis. La hipótesis era si la presencia de otros ciclistas cumpliendo el semáforo en rojo hacía que los ciclistas, digamos los otros ciclistas, como que siguieran este modelo y cumplieran el semáforo, digamos la normativa, específicamente como que se detuvieran ante el semáforo en rojo. En general, si el ciclista tiende como a seguir el patrón o seguir la norma o seguir más bien a los otros ciclistas que están cumpliendo el semáforo en rojo. Entonces notábamos que en ausencia de los actores, gran cantidad de oportunistas, gran cantidad de ciclistas temerarios, y en presencia de los actores disminuían el número de ciclistas oportunistas y temerarios. ¿Qué se pretende con este experimento y qué hallazgos encontraron? Nosotros identificamos que la mayoría de ciclistas, bueno, digamos que de 10 ciclistas, 6 cumplían el semáforo, cumplían la norma, sí, eran cuidadosos. 4 eran oportunistas y 1 era temerario. Entonces, esto digamos en ausencia de los actores viales, ¿sí? Es decir, nosotros, yo creo que la mayoría de las personas aquí en la ciudad tenemos la idea de que los ciclistas en general no cumplen las normas de tránsito, que son muy temerarios, que piensan que las normas no les aplican a ellos y tienen una conducción pues riesgosa para ellos y para los demás. Y algo que probó este estudio es que no es un comportamiento generalizado, ese no es el comportamiento generalizado para todos los ciclistas. Es una muy buena oportunidad, digamos, usar estos datos para crear o diseñar dispositivos tecnológicos que faciliten la toma de decisiones para los ciclistas, sobre todo para el ciclista oportunista. O sea, no solamente, digamos, trabajar con pedagogía para motivarlo a cumplir la norma, para que no aproveche la oportunidad, pero también diseñar algún tipo de dispositivo tecnológico que no necesariamente supla las veces del semáforo, pero que sea algo que les indique a los ciclistas en qué momento ya pueden cruzar. Ángela, muchas gracias por participar en nuestro podcast Bogotá Más Digital y por favor envíale un saludo a la audiencia y al equipo del Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá. No, muchas gracias a Ivo por invitarme y por utilizar esta información. Ojalá que a partir de esto se puedan tomar muy buenas decisiones. Para cerrar estos bloques de invitados, nos acompaña un experto en innovación con gran reconocimiento en Bogotá, especialmente en el sector público. Se trata de Santiago García, quien actualmente participa en diferentes proyectos que buscan solucionar retos de ciudad y de país. Bienvenido, Santiago, y cuéntenos por qué hablar y hacer innovación pública. Hola, Oscar. Bueno, pues es una buena pregunta en este momento de la historia del mundo. Primero, si entendemos que la innovación pública es aquella que genera impacto público y no solamente la que proviene del sector público, la importancia de hablar y hacer innovación pública es la siguiente. Si seguimos al ritmo que vamos, según el índice de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a 2030, en Colombia solo lograremos el cumplimiento de 2 de los 17 objetivos. Y la situación no es diferente a nivel mundial. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo estamos logrando? ¿Qué es lo que está sucediendo que lleva a que no logremos cumplir con este tipo de metas que son determinantes para el planeta? Claro, parte de la respuesta estará en temas de voluntad política, pero la razón principal reside en que las soluciones tradicionales no están logrando el cumplimiento de estos objetivos a la velocidad que esperamos. La pregunta es, ok, ¿nos podemos dar el lujo de ser lentos? La respuesta definitivamente es no podemos dar el lujo de ser lentos. Temas como el cambio climático no dan espera. No hay posibilidad de hacer los ajustes frente a problemáticas de este estilo de forma lenta.
Y tanto este como los demás aspectos de importancia tanto local como global pues requieren de nuevas soluciones, y la forma de crear estas soluciones de forma sistemática es abordar los temas con un enfoque de innovación para generar valor público, en donde en estas situaciones se ve la importancia tanto de hacer como de hablar de innovación pública. Hacer para resolver los temas que son complejos y que no han obtenido, digamos, una solución de la forma tradicional, y hablar para que los actores que se relacionan con este tipo de procesos de diseño pues den de su parte para que estos procesos avancen en la solución de las problemáticas. Santiago, basándonos en su experiencia, en la que ha apoyado a diferentes organizaciones en ejercicios de innovación y desarrollo de productos y servicios, ¿cómo se puede hacer intraemprendimiento en las entidades públicas? Vale, Oscar. Pues, bueno, lo primero es, ¿qué es intraemprendimiento? ¿No? Eso es una de estas palabras, como dicen en inglés, una de estas buzzwords, palabras como de moda, que entonces las utilizamos, pero muchas veces no tenemos muy claro a qué hacemos referencia cuando hablamos de uno u otro concepto, y en este caso pues es importante que veamos de forma muy sencilla qué quiere decir hacer un intraemprendimiento dentro de una entidad pública. Este concepto pues viene de la siguiente idea. Las empresas grandes, y pues claro, es que viene del sector empresarial, las empresas grandes pues en la medida en que van creciendo se vuelven rígidas, y por más esfuerzos que realicen para mantenerse vigentes sus procesos, sus procedimientos, la cultura que se ha desarrollado en torno, digamos, a una operación robusta, impide y dificulta hacer procesos de innovación, procesos que necesitan ser más ágiles, mucho más flexibles, no necesariamente regirse por las normas, e incluso no necesariamente regirse por toda la planeación estratégica que puede llegar a tener una organización. En empresas de la talla como por ejemplo IBM o Kellogg's o cosas de ese estilo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues estas empresas dicen, vale, muy bien, nosotros dentro de nuestra estructura tradicional no podemos cumplir con este tipo de propósito, creemos o repliquemos ese tipo de estructura a nuestro interior de esos emprendimientos para que ellos sean quienes produzcan las novedades que requiere la organización, y se les denomina intraemprendimientos. Tienen las características de un emprendimiento, pero suceden al interior de una organización, y de generar innovaciones de forma sistemática. Ahí es donde las entidades públicas recientemente empiezan a decir, oiga, ¿cómo hacemos para construir ese tipo de, o para duplicar, replicar ese tipo de dinámica que sucede en muchas de las otras corporaciones? Y nosotros, cuando yo estuve en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ya estoy hecho un ducho para hacer procesos de innovación. La innovación, desafortunadamente, se ha visto de un tiempo para acá como una disciplina que simplemente implica generar talleres divertidos y utilizar post-it de colores, y con eso pues salió adelante. Pero esto es como si fuera uno un arquitecto. Uno pone a una persona que construyó una primera casa con sus manos a construir todo un conjunto. Uno tiene que efectivamente nutrir esos equipos de personas que tengan el talento necesario. Y dentro de ese talento hay uno muy particular, y es las habilidades digitales. Es indispensable tener dentro de esos equipos alguien que tenga habilidades digitales. El tercer elemento es construir un ambiente pro innovación, y eso tiene varios aspectos al interior. Por una parte, se requieren recursos, y si bien es factible hacer innovación sin dinero, los recursos económicos son un habilitante definitivamente. Por otra parte, se requiere una planeación que no limite el corto plazo. Dentro de las entidades públicas tenemos este tema de las vigencias fiscales, y a veces los procesos de innovación se van más allá de las vigencias fiscales, y por lo tanto hay que tener una planeación que permita ir más allá de las vigencias fiscales. Con diferentes tipos de estrategias, sí, efectivamente, pero hay que buscar que no sea una planeación de corto plazo, pero adicionalmente que no sea una planeación orientada a la gestión, y es que estamos muy acostumbrados dentro de la administración pública tener planeaciones en donde decimos,
bueno, al final vamos a medir cuántas personas vinculamos, cuántos talleres desarrollamos, cuántos eventos se llevaron a cabo. No, debemos tener una planeación orientada a los resultados. Perfecto, Santiago, todo ha sido muy ilustrativo, se nota sin duda su espíritu docente y esa experiencia será muy útil para toda la audiencia del podcast, especialmente para quienes integran las entidades distritales. Gracias por participar, esperamos tenerlo en una nueva edición próximamente y también queremos agradecerle a toda nuestra audiencia de los podcasts Bogotá Más Digital de la Alta Consejería Distrital de TIC. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales, estamos en Twitter y en Facebook como @consejeriatic. Allí podrán conocer avances y logros, noticias de los proyectos de conectividad y transformación digital de nuestra ciudad, en donde a través de la tecnología, los datos y la innovación estamos mejorando la calidad de vida de la ciudadanía. Los invitamos a estar pendientes de las próximas ediciones de los podcasts. Por favor, atentos a nuestras redes sociales y hasta la próxima.